Saludos nuevamente. Hoy recibimos en Cuadro de Honor de la fotografía la segunda parte y última del primer episodio correspondiente al fotógrafo Juan Miguel Alba. Como explicamos en el vídeo anterior, Juan Miguel es un enamorado de la fotografía y de las posibilidades que los viajes le han ofrecido a lo largo de su productiva vida. Hoy nos mostrará la cara menos conocida de Cuba, la de los guajiros. También nos enseñará las imágenes que obtuvo por distintos países a lo largo de 15 años de viajes intermitentes. Mi nombre es José Luis Álvarez y sin más dilación comencemos con la palabra y la obra de Juan Miguel Alba. Mi segundo libro dedicado a Cuba se llama Guajiros. Realmente fue mi séptimo libro en mi trayectoria fotográfica, ¿no? El término guajiro proviene de la Guerra de Independencia, cuando en 1895 las tropas libertadoras cubanas se unieron a la americana y esto le llamaban héroes de guerra, que en inglés significa war hero. A su oído pues se quedó con guajiro y de ahí viene esa terminología que hoy día se conocen a los campesinos cubanos. Este es un proyecto mucho más amplio que el anterior porque recoge una Cuba campesina desde el año 99 hasta 2017, desde una punta a la otra de la isla, desde Baracoa, pasando por Santiago de Cuba, hasta el Valle de Viñales, que es donde más he desarrollado el proyecto porque es la gran zona campesina de la isla. Como decía, pues productores de tabaco, caña de azúcar, fruta bomba, frijoles, malanga, mangos. Y recoge también pues, la Cuba de Fidel Castro, el último periodo de su presidencia frente del gobierno, la transición de su hermano Raúl, hasta finalmente pues, la actual de Miguel Díaz-Candel. Algunos cambios se han producido en estos 18 años del proyecto, quizás no demasiado, ¿no? Y ahora quizás pues, por el tema del COVID y todo eso, pues ha habido un regreso atrás, ¿no? Pero bueno, lo que es Viñales, zona campesina, pues se ha transformado totalmente. Su calle donde antes vivían todos los guajiros y eso, pues en una calle prácticamente comercial, toda llena de paladares. Paladares son los restaurantes cubanos, ¿no? Y de casas de alquiler, ¿no? Yo creo que es el sitio de Cuba que tiene más casas de alquiler, de renta, ¿no? También debido un poco pues, a la apertura de Raúl Castro, ¿no? Antes estaba la cosa un poco más férrea, ¿no? Mi primer contacto con la Cuba Guajira pues, fue en el primer viaje, cuando Abilio pues, nos llevó allí a hacer la visita turística, digamos, para ver los mogotes, el mural de la prehistoria, Viñales. Y hasta 2004 pues, no volví a la zona, esta vez pues, también en viaje de un día, nuevamente guiado por Abilio. Y ahí fue cuando tomé conciencia de que aquello podía ser mi centro neurálgico y moverme para hacer un trabajo dedicado a la Cuba campesina, ¿no? El año siguiente, 2005, fue cuando me alojé allí por primera vez y conocí a Guillermo Seijó, que realmente ha sido parte importante de mi proyecto, fotógrafo guía de la zona, ¿no? Que sabe moverse como nadie por todos estos lugares campesinos, ¿no? Tampoco puedo olvidarme de Joel, el médico de la zona, que en su coche almendrón negro, un coche americano del año 50, pues me ha acompañado siempre cuando tenía que salir del pueblo de Viñales, ¿no? En 2005, luego volví al año siguiente, 2006, volví en el 2007 también. Ahí es cuando empecé a utilizar el formato digital en mi imagen. Todo lo anterior está hecho todo en analógico, aunque seguía también trabajando con fotografía analógica, pero mayormente utilizaba más el digital, ¿no? Y luego tuvo un parón. En el 2008 pues, hubo dos huracanes que asolaron prácticamente Cuba, pero mayor parte esta parte de la región cubana, ¿no? Entonces, pues, hice una pequeña ayuda, ¿no? Con parte de unas fotos que había vendido, una exposición mía, ¿no? Fui cargado de medicina, ropa y muchos enseres, ¿no?
Pero me di cuenta que después de llevar ya más de casi 10 años yendo por allí, todo estaba igual, aquello era muy difícil, era muy complicado ayudar y la verdad que poco conseguía, ¿no? Entonces eso no me vino muy bien y estuve pues largo tiempo sin volver a la isla. Pero en 2015 tomé conciencia de que el trabajo teníamos que seguir adelante y emprendí de nuevo el camino a lo que es el Valle de Viñales y seguir con el proyecto Guajiro, ¿no? Esta fue una de las imágenes que compitió para la portada del libro. Cuando hacemos la portada de un libro, pues no es tan fácil, porque todas no cuadran, depende del formato, debe tener un espacio, como veis ahí la pared, para poner el texto. En fin, al final, entre esta y la otra, elegí la que habéis visto en primer lugar, pero podía haber sido cualquiera de los dos. Aquí vemos imágenes de peleas de gallos, que ya después de la de Palmerito, pues ya conseguí más lugares, como este del Gallito, por San Cayetano. Esta es una partida de dominó en Campo Rico, en aquella que os hablaba de los primeros viajes, concretamente del 2001. Esta es una de las fotografías que se encuentra en la fototeca del Premio Mezquita. Y esta fue otra foto que me trajo también grandes aportes económicos por premios sobre todo de agricultura y ganadería, ¿no? Es una fotografía hecha en infrarrojo. Infrarrojo es bastante especial, tienes que guardarlo en nevera, tienes que cargarlo en toda la oscuridad y eso es algo imposible en Cuba, con los apagones y todos los cortes, pero bueno, había veces que salvaba algunos carretes, algunas imágenes, pero los que salvaban, como esta, pues luego resultaban imágenes bastante espectaculares, ¿no? Esta otra imagen también hecha en infrarrojo, un guajiro ahí plantando frijoles. Las calles de Trinidad, empedrada, con sus caballos. En 2016 viajé a Cuba con un grupo de alumnos, hice mi primer viaje fotográfico internacional, digamos, ¿no? Quería mostrarles a ellos pues, los lugares donde había estado, donde había fotografiado y la verdad que bueno, que lo pasamos bien y a mí me sirvió también pues para ir completando un poco el proyecto de este viaje, ¿no? Proyecto que finalicé en el año 2017, que fue cuando le puse ya la fecha final, que desgraciadamente pues no hice todo lo que quería. Quise alejarme un poco de la zona de Viñales, que ya estaba muy cargada del turismo, e irme a lugares como Piloto, San Diego de los Baños, Consolación, La Presa, y fueron nuevos lugares que añadí al proyecto. Pero al tercer día de estar allí, pues se desató mi enfermedad. Desde entonces tengo cáncer y bueno, tuve que probar los hospitales cubanos y al poco días pues regresé a mi país. Pero bueno, ya estaba todo hecho y realmente a partir de entonces pues todo el tiempo que he tenido pues lo he dedicado por organizar un poco mis proyectos, a organizar un poco todos estos viajes que he hecho y ya ir haciendo publicaciones que me faltaban, ¿no? Ya esta era la 7ª publicación y a partir de entonces pues desde finales de 2017 hasta ahora he publicado pues 4 libros más, ¿no? Después de un paréntesis de algunos años, tras la publicación de mi primer libro dedicado a Cuba, pues decidir con mis publicaciones, pero esta vez autopublicarme, sin tener que depender de otro, de buscar una editorial, de buscar una subvención, de buscar sponsor. Entonces había un método ahora, estamos hablando de 2011, en la que te permitían pues, hacer tiradas mucho más limitadas, no los 1500 libros que había hecho de Cuba el paraíso perdido. En realidad yo lo que pretendía era tener mi obra publicada y hasta me valía con un solo libro para mí, pero bueno, era consciente de que había gente que quería mis libros y entonces hacía una especie de sondeo a ver cuánto necesitaba y ya a partir de entonces pues hacía unas tiradas limitadas en torno a los 100 ejemplares, 100, 100 y algo, en fin, depende de lo que viera yo, ¿no? Pues tampoco quería cargarme de libros y de esa forma yo era dueño y señor de mis publicaciones, de los diseños y todo. Todo me lo hacía yo. Yo era el comisario, yo era el maquetador, yo lo hacía todo. Yo hacía la foto. Así que mi segundo libro, le llamé 15 años de viaje,
que recogía pues mis 15 años de viaje, desde el año 96 hasta el año 2011, visitando pues Marruecos, Venezuela, Cuba, Perú, República Dominicana, Haití, India y Vietnam. Entonces quise reunir 100 imágenes, pues las que a mi criterio fueran las mejores pues, de esta época. Ha sido una gran experiencia el poder contar todo esto con mis imágenes en este pequeño resumen de casi unas 50.000 fotografías tomadas pues con cámaras de diferentes formatos y diferentes procesos en todo este tiempo, ¿no? Comencé en la zona sur de Marruecos en el año 96, desde Marrakech hasta las dunas de Merzuga, la puerta del desierto. Y el año siguiente pues regresé de nuevo, pero esta vez centrado en Marrakech y sus alrededores, ¿no? En el 97 pues quise dar el salto a América Latina y me fui a Venezuela, recorriendo la cordillera de los Andes y la selva del Amazonas. En el 99 fue cuando hice mi primera incursión en Cuba, de la que ya hemos hablado en el vídeo anterior. Y en medio de Cuba, pues en el año 2002 visité Perú, el Valle Sagrado, el lago Titicaca, Machu Picchu. Un viaje que repetí luego pues 8 años después. Y en el año 2003 vuelvo de nuevo a Latinoamérica, esta vez a la antigua isla de la Española, visitando Haití y la República Dominicana. Cansado un poco de esta etapa, digamos, latinoamericana, pues en el año 2004 decido visitar la India y recorro la zona de Rajasthan, Delhi, Jaipur, Bikaner, Jodhpur, Pushkar, Jaisalmer y el desierto del Thar. Después de nuevos viajes a Cuba, pues finalizo este periplo en Vietnam en el año 2006, donde mayormente me centré en la zona de Sapa, la zona norte, aunque también estuve en Hanoi y la bahía de Jalón. En todo esto viajo por primera vez a la zona de Orissa, en la India, un lugar bastante interesante, a la que tengo previsto dedicarle un futuro libro, donde hice dos viajes, otro en el 2011. Y así, de esta forma, pues realicé mi segundo libro de fotografía, publicado pues, por la editorial americana Blur. Etiopía y la Guinea del Sur fue otro de mis proyectos, realizado en 2 viajes fotográficos a la zona sur del país, una a finales de 2013 y otra a finales de 2016, también en otro viaje fotográfico que realicé con mis alumnos, el segundo viaje, digamos, internacional. Era un lugar pues que llevaba tiempo con ganas de visitar, la llamada antigua Abisinia, ¿no? Donde están las tribus más antiguas de nuestra civilización, según dicen, ¿no? Parece que fueron los Hamer, el que veis una mujer Hamer en pantalla, ¿no? Pues dice que fueron los primeros en encender el fuego. Y bueno, me conseguí un guía de habla española que había estado viviendo en España durante 10 años. Y junto pues con otro compañero pues salimos de la capital de Addis Abeba y recorrimos los poblados de las tribus Konso, Hamer, Mursi, Dasenet, Karo y Borena. Por el camino pues vimos muchos mercados también y conocimos a los Bena y a los Semai. Y también asistimos al ritual de la tribu Hamer, el llamado Salto del Toro, del que ahora veremos algunas de las imágenes, ¿no? La verdad que fue un viaje bastante interesante. Llegamos a la frontera de Kenia con Omorate, que es el río Omo que veis al fondo, para ir al poblado de los Dásenes, atravesando un río en canoas hecha con la mitad de la corteza de un árbol. Y luego regresamos por Yabelo y por Aguasa, donde vimos también a la colorista tribu de los Borena. Todo ello me dejó la puerta abierta pues, a un segundo viaje para conocer a esta tribu, a los Surma. Pero eso había que hacerlo con tiendas de campaña, llevando un cocinero, con un mayor presupuesto, ¿no? Y con mayor infraestructura. Y ahí fue cuando decidí organizar este viaje con mis alumnos. Fuimos en 3 coches, 3 todoterrenos preparados para ello. Y la verdad que fue una aventura pues
extraordinaria, de las más interesantes que he pasado, ¿no? Empezamos por la región del café, la región llamada Bonga, de ahí fuimos a Kibis, que ya era el territorio Surma, donde también asistimos a otro ritual, el de la sangre de la vaca, y de ahí pasamos luego a Takuta y finalmente de nuevo a la orilla del río Omo, que es donde ya había estado en el viaje anterior, con la tribu de los Caros, que fue donde ya finalizamos nuestras jornadas de acampada, donde no teníamos ni agua potable ni electricidad. Pero echamos de menos a nuestro cocinero, que la verdad que nos cocinaba muy bien, mejor que a partir de entonces en los sitios donde nos alojábamos. Este es el llamado ritual de la sangre de la vaca, donde en la época de la estación seca pues le hacen una incisión en el cuello de la vaca con una flecha y beben su sangre en lugar de la leche, que por ser la estación seca pues apenas da. Estos son los dasenets. Fotografía tomada en Kibis. Al fondo pues algunos integrantes de los Surma. Os hablaba antes del rito de la tribu Hammer, el llamado Ukulibula, que se realiza pues cuando un joven alcanza la pubertad y quiere buscar esposa. Entonces debe saltar sobre una hilera de vaca varias veces, en dos direcciones sin caerse. Mientras pues las mujeres de la tribu, de la futura esposa, son azotadas por finas varas en su espalda por hombres que vienen de otros poblados, a los que ellas provocan para que les pegue, tocando pues unos cuernos, trompetas, cantando y untándose en lo que es la piel, pues arcilla, grasas de animales, se ponen cascabeles, en fin, todo un auténtico ritual. Que a veces me pregunto si no es para el turismo, ¿no? Porque realmente aquello está poblado de turistas, es donde ves más turistas, ¿no? Pero dicen que eso es así. Y luego la fiesta pues continúa durante 3 días en el poblado. Si el apuesto joven no logra pasar por la hilera de vaca, es repudiado y no puede encontrar esposa. Bueno, esto es un país donde parece pues que el tiempo pues quedó parado, aunque ya comienzan a verse algunos móviles en los poblados y la construcción de una enorme carretera por los chinos en pleno Valle del Lomo hace presagiar pues el fin de una autenticidad de alguna de estas tribus cercana a los barracones construidos al borde de la carretera. Para mí pues, ha sido una gran experiencia poder convivir y poder fotografiar estas tribus en su hábitat en pleno tercer milenio y, como decía, pues sin duda uno de mis viajes más interesantes y que actualmente ya no podría volver a hacer. Al fondo de Pachamama ha sido la última publicación que he realizado, concretamente pues a principios de este año ha visto la luz. Un proyecto realizado en Perú en el año 2002, Semana Santa y 2010. Este tiempo de pandemia, de confinamiento, unido a mi enfermedad, pues me ha permitido pues, revisar trabajo y terminar proyectos que tenía ahí aparcados, ¿no? Como este, ¿no? Al final pues ha salido un libro con 72 imágenes en formato cuadrado que lo he realizado por primera vez, 27,5 por 27,5. El título me lo sugirió mi guía Eugenio, que en el idioma de los pueblos andinos quiere decir al final de la madre tierra. Mi pasión por Perú viene quizás motivada por una exposición que vi en mi tierra natal del gran maestro peruano Martín Chambi, positivada excepcionalmente por Castro Prieto y Díaz Burgos. Años más tarde me desplacé a Madrid, a Foto España, a ver la exposición que Castro había hecho sobre Perú, Perú viaja al sol, y eso quizás fue la puntilla, ¿no? Hablé con Castro, hablamos de los personajes, de los lugares, me recomendó su chopper, y bueno, pues con todo ello me fui para Perú, contacté con Eugenio y recorrimos pues prácticamente todo el Valle Sagrado de los Incas, ¿no? Como no, pues un día pues nos fuimos a Machu Picchu, un tren que te lleva, pero Machu Picchu, si quería hacer las fotos buenas, había que quedarse un día. El tren te llegaba cargado de turistas a mediodía, con el sol arriba, la foto era muy mala.
Entonces, pues me quedé en el pueblecito más cercano, que era Aguascalientes, para poder subir por la mañana a primera hora, cuando había una luz extraordinaria y cuando no había nadie, ¿no? Y allí, pues, como podéis suponer, pues aquí saqué todas mis cámaras con todos mis formatos y hice realmente, pues al final, una foto, que es lo que consigue hacer. Pero bueno, una vez que estás allí, no sabes si vas a volver. De hecho, no volví más a Machu Picchu. ¿Para qué? Ya la foto la tenía, ¿no? Y entonces tienes que asegurar. Después, pues, visitamos el lago Titicaca con algunas de sus islas. Para ello, pues, hice un viaje desde Cuzco, donde nos alojábamos en casa de Eugenio, hasta Puno. Hubo un pequeño incidente de todo eso cuando volví de Machu Picchu. Yo me alojaba en casa de Eugenio. El día que fuimos a Machu Picchu, pues tuve una caída, estaba sentado y escuché de pasar un tren de vapor de estos antiguos. Salí corriendo para hacer la foto, algo pisé por allí, resbalé y la verdad que me hice polvo la muñeca. Con lo cual al día siguiente pues no salimos, busqué una farmacia por allí que me vendaran la mano y después de ese día, pues por la noche ya me dispuso a preparar el equipo para salir al día siguiente ya para otro lugar. Y vi que me faltaba una bolsa donde estaba mi cámara panorámica, una de ellas, no llevaba dos, y lo peor de todo, las películas que llevaba hechas. La bolsa había desaparecido. Pero bueno, aquello se arregló milagrosamente. Yo sabía que tenía que haber sido alguien de los que estaba allí, alojado, y efectivamente, no sé cómo, pero un poco de psicología, cuando empecé a ver los que había allí, me dio la impresión de quién había sido. Y la bolsa apareció, por fortuna, y podéis ver estas imágenes, que si no muchas de ellas no lo hubierais visto. El viaje a Puno pues fue una auténtica paliza, en una guagua de estas peruanas, ya podéis figurar, pero por la ventanilla iba viendo situaciones y lugares que merecía la pena pues parar y hacer fotos, cosa que no podía hacer. Y eso pues me dio pie a un segundo viaje, pero esta vez para hacerlo con Eugenio en su coche, parando en los lugares y haciendo todas las fotografías que hubiera querido hacer. Esta es la familia que me alojó en una de las islas del lago Titicaca, en Amantaní, y faltaban algunos personajes todavía, algunos de los hijos, ¿no? Imágenes del Valle Sagrado, realizadas con muchas con cámara panorámica que he utilizado. Esto fue una boda que me encontré en Ayaviri, en el segundo viaje. El primer viaje fue todo en analógico, con película en blanco y negro, y en el segundo viaje incorporé el color con la cámara digital. En fin, este ha sido mi última publicación de las que he realizado hasta ahora y espero que estas imágenes pues sean de vuestro agrado. Bueno, espero que con estas publicaciones que os he mostrado, hay algunas más, ¿no? Pero no quiero cansaros tampoco demasiado, ¿no? Pues hayáis hecho una ligera idea pues, de mi amplia trayectoria en estos 45 años que llevo dedicado a la fotografía y en la que también pues, he impartido cursos durante más de 30 años a un montón de alumnos de todo el país, ¿no? He intentado pues comunicar por toda esta experiencia, todo lo que yo he vivido a ellos, ¿no? La verdad que estoy bastante satisfecho, bastante orgulloso porque muchos de ellos pues han llegado a logros bastante importantes, ¿no? Y con ello pues quiero despedirme de vosotros, lo dicho, que hayáis disfrutado con las imágenes, espero haber aportado algo y dejo paso pues a nuevos compañeros en este cuadro de honor de la fotografía. Muy bien, pues encantado de haber pasado con vosotros este ratito y ahí os dejo mi página web donde podéis acceder a otras publicaciones y a conocerme un poco más si queréis. Pues hasta siempre.